Mis hermanos, hoy arrancamos una nueva serie temática y no sé si lo recuerdan, nosotros comenzamos el año 2025 predicando sobre Dios el Padre, sobre cómo Dios es presentado en la Biblia y cuál es la revelación que tenemos de Dios Padre por medio de la creación y por medio también de las Escrituras. Hace unos meses atrás estuvimos hablando también de Dios Hijo, es decir, la obra de Jesucristo. Y tal vez recordarán, yo estuve hace como mes y medio hablando aquella enseñanza de lo que somos en Cristo. ¿Se acuerdan? Que constantemente yo lo repetía, que somos en Cristo. Y eso era cerrando la enseñanza sobre Jesús. Y hoy vamos a arrancar ahora una serie de enseñanzas sobre el Espíritu Santo. Yo quisiera comenzar haciendo una pregunta y al final la respondemos, pero lo primero es que ustedes puedan hacerse esa pregunta a su interior, ¿ok? Aquí va. ¿Cómo experimenta usted, cada uno de ustedes, no piense en mi hijo, mi hija, mi hermano, mi pareja, no, usted, ¿cómo experimenta la presencia del Espíritu Santo en su vida cotidiana? Va de nuevo. ¿Cómo experimenta usted la presencia del Espíritu Santo en su vida cotidiana? Mis hermanos, mis hermanas, este es un tema que lastimosamente ha sido muy manoseado. Es un tema que se ha polarizado dentro de las diferentes denominaciones cristianas. Tanto así que hay un grupo de hermanos en Cristo, pero que interpretan este tema de una forma extrema y dicen, no, el Espíritu Santo se movía en la época del Nuevo Testamento, donde estaban los apóstoles y durante los primeros años. Después de que la Biblia se terminó de escribir, chan, 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 paró la obra del Espíritu Santo. Así de fuerte hacen esas declaraciones. Algunos de los que piensan de esa forma se les llama cesacionistas. Nombrecillo, ¿eh? Porque justamente ellos tienen una interpretación de que los dones del Espíritu Santo en la iglesia han cesado. Por eso se les llama cesacionistas. Por otro lado, hay el otro bando a los que se les suele llamar continuistas, porque justamente se interpreta que hay una continuidad de la obra del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo en la iglesia, tanto en la época de los apóstoles como en el hoy, en el siglo XXI. Ahora, de aquí a aquí hay un montón de matices. Hay algunos hermanos que entonces se colocan aquí más en el centro y dicen, no, yo sí creo que hay continuidad en la obra del Espíritu Santo, pero de ninguna forma hay milagros. Esos milagros que uno lee en la Biblia, de que esas sanidades, esos prodigios, esa obra sobrenatural, no, eso no, consideran algunos. Entonces dicen, sí, el Espíritu Santo sí actúa en algunas cosas, pero en esto no. Luego hay algunos hermanos de este otro extremo que dicen, no, dones del todo no hay, sino que el Espíritu Santo solamente es la influencia de Dios en la iglesia. Mis hermanos, yo podría seguir mucho tiempo hablando de todos estos diferentes matices que hay dentro de los intérpretes. No es mi intención hacerlo hoy. Lo que sí es mi intención es que usted hoy reciba argumentos para usted tener una convicción de responder la pregunta que les hice ahorita. ¿Cuál era la pregunta? Tienen que tenerla fresca. ¿Cuál es? Dígala, Barito. Ah, muy bien. ¿Cómo se experimenta la presencia del Espíritu Santo en la vida cotidiana? Y mis hermanos, algunos, los que están más de este extremo, que es a los que se les suele denominar los neocarismáticos, solo nombre, ¿eh? Este extremo, que es el extremo más fuerte, ellos han enfatizado que si usted no, prácticamente si usted no tiene una manifestación espiritual sobrenatural todos los días, no hay Espíritu Santo, ¿ok?
No, ese es un enfoque, es un extremo que tampoco la Biblia nos lo presenta. Voy a ayudarles con su respuesta, ¿de acuerdo? Vean, hermanos, si el Espíritu Santo no actuara 24/7 en la vida de la iglesia como un todo y en la vida de cada creyente, ojo las cosas que no pasarían. No podría haber adoración y alabanza, porque dice la Escritura que es por medio del Espíritu Santo que nuestra adoración, nuestra alabanza llega al Padre. Si el Espíritu Santo no estuviera 24/7, no solo en esta iglesia, sino en todas las iglesias del planeta, mis hermanos, al Señor, a su trono, no llegaría nuestra oración. Así de básico es la presencia del Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo, mi oración sería hablarle al aire. Hablarle al aire. Sin Espíritu Santo, la administración de la alabanza y la adoración, mis hermanos, sería como cualquier karaoke. Así se los pongo, así de fuerte es esto. Es que es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos recibir la presencia de Dios en nuestras vidas. Mis hermanos, sin la obra del Espíritu Santo no habría salvación, porque es la obra del Espíritu Santo actuando en el corazón de cada pecador que lo convence de pecado para que se arrepienta. Si el Espíritu Santo no estuviera en el hoy, en la vida del mundo, no habría salvación. Entonces, ¿cómo experimento yo cotidianamente la obra del Espíritu Santo? Cada vez que oro, cada vez que alabo, cada vez que podemos, mis hermanos, enseñar, proclamar, discipular por medio del Evangelio. Mis hermanos, sin la obra del Espíritu Santo no podríamos ejercer ministerios, porque para ejercer ministerios necesitamos ¿de qué? Del don del Espíritu Santo. Si nosotros no tuviéramos al Espíritu Santo, mis hermanos, no tendríamos santificación, no tendríamos la capacidad de madurar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Cada vez que nosotros perdonamos al que nos ofende, cada vez, mis hermanos, que nosotros podemos algo tan básico como materialmente ayudar al necesitado, si no fuera por la obra del Espíritu Santo, estoy haciendo filantropía. ¿Saben qué es filantropía? Esa palabrilla dominguera. Filantropía es la gente que ayuda a otros sin esperar nada a cambio. Sin el Espíritu Santo, cada ofrenda sería filantropía. Pero por medio del Espíritu Santo actuando en nuestros corazones, nosotros damos con un corazón alegre. ¿Ven la diferencia? Mis hermanos, de ninguna forma usted hoy puede salir de aquí, si usted en algún momento había tenido la idea diciendo, yo no sé si tengo el Espíritu Santo. No les voy a pedir que levanten la mano, tranquilos, cada quien hágase el autoexamen. Si usted alguna vez ha dicho, yo oigo que hablan del Espíritu Santo, pero realmente tal vez es una experiencia que no he sentido. Y a lo mejor usted entonces tiene dudas si el Espíritu Santo actúa o no en usted. Mis hermanos, hoy vamos a abrir la Biblia y yo voy a tener hoy una enseñanza muy diferente a lo que normalmente hago. Generalmente ustedes han visto que yo tomo un pasaje de la Escritura y le saco el jugo, intento sacarle el jugo palabra por palabra a cada versículo. Hoy no. Hoy sobre este tema del Espíritu Santo vamos a abrir muchos pasajes porque hoy ocupamos poner un fundamento, ¿ok? Y en los próximos domingos ya vamos a estar hablando más del Espíritu Santo, de cómo podemos tener esa certeza a la obra del Espíritu Santo, cómo puedo yo reconciliarme con Dios, si es que a lo mejor dice la Biblia que nosotros podemos contristar al Espíritu, es decir, que lo mantenemos al Espíritu, Señor, no quiero que actúes en mí. ¿Cómo pasa eso y cómo puedo revertir eso? Y también dentro de estos domingos vamos a estar hablando de la doctrina de la Trinidad. A lo mejor usted dice, bueno, todo lo anterior me queda claro y lo creo, pero esa palabrilla Trinidad, como no aparece en la Biblia, entonces no la creo. ¿Ok? También vamos a hablar entonces de la doctrina de la Trinidad. Mis hermanos, vamos a irnos y le pido a todos, primer versículo que vamos a leer, vamos a Ezequiel 37. ¿Ok? Ezequiel 37, que hace un rato ya en la alabanza se citó ese versículo.
Y mientras yo voy leyendo, quiero que usted le ponga especial atención a cada vez que aparece la palabra espíritu. Que le ponga especial atención quién dirige el espíritu, quién provee al espíritu y qué es lo que el espíritu hace en esta porción de la escritura. ¿Ok? ¿Quién provee al espíritu? ¿Qué es lo que el espíritu hace? ¿Están conmigo? Ezequiel 37. Entonces pónganle en atención cada vez que aparece la palabra espíritu. Yo voy a hacer ahí una pequeña pausita por si tal vez alguno no lo identifica bien. ¿Estamos? Amén. Dice, está hablando aquí el profeta Ezequiel. Antes de comenzar a leer, recordemos, los que llevaron un módulo conmigo, espero que recuerden, hace unos meses atrás, Ezequiel era profeta durante el exilio en Babilonia. El pueblo había sido castigado por su pecado, habían perdido la tierra, el templo lo habían destruido y ese pueblo se sentía sin identidad, sin tierra, que Dios los había abandonado. Así se sentían ellos. Estaban exiliados en Babilonia, sin su hogar, sin su familia, sin su cultura, nada. Y en medio de eso, vea lo que Dios le dice al profeta Ezequiel para que lo dirija al pueblo. Ahora sí estamos. Ezequiel 37. La mano del Señor vino sobre mí. Esto lo que significa es que Él lo que va a decir es porque Dios se lo mostró, no porque a Él se le ocurrió. ¿Ok? La mano del Señor vino sobre mí. Su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos, de un lado para otro. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos, yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Tal y como me lo ordenó, profeticé. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, les salía carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, profetiza al espíritu y dile, esto ordena el Señor y Dios, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo profeticé tal como Él me lo había ordenado y el espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso, profetiza y adviérteles que así dice el Señor y Dios, pueblo mío, abriré tus tumbas, te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor. Qué belleza, ¿eh? Mis hermanos, como pudieron sentir el énfasis cada vez que venía la palabra espíritu, el espíritu es dado por Dios. ¿Lo notaron? El espíritu no es algo que yo como ser humano activo o que yo como ser humano puedo manipular. Y que entonces yo como ser humano puedo decir, bueno hermanos, vamos a abrir un portal para el Espíritu Santo.
para que en los próximos 15 minutos el Espíritu Santo se manifieste. ¿Es lo que me enseña la Escritura? No, es al revés. La Escritura lo que me enseña es que es Dios el que provee al Espíritu, el que manifiesta al Espíritu. Segunda cosa, ¿qué fue lo que el Espíritu hizo en esta visión que tuvo el profeta? Dar vida. Y le dio vida al que ¿qué? Al que estaba muerto. En esta visión de Ezequiel, el muerto en realidad era todo el pueblo. Todo el pueblo se sentía muerto, se sentía que Dios los había abandonado, y Dios le dice al profeta Ezequiel: usted tiene que profetizar. Mis hermanos, en la Biblia la palabra profetizar significa la proclamación de la palabra de Dios. Profetizar no significa pasen al frente los que quieren salud, paz y prosperidad. Eso no es profetizar en la Biblia. Profetizar en la Biblia tampoco es predecir el futuro. Yo veo, Marito, que de aquí a diciembre Dios te dará 3 taxis nuevos. No, eso no es profetizar en la Biblia, mis hermanos. Solo le faltó decir recibo, ¿eh? Mis hermanos, eso es lo que a nosotros nos han vendido, porque nos encontramos bajo una cultura materialista, una cultura que quiere prosperidad, sanidad, que no quiere sufrir ni medio segundo. Aunque la Biblia dice que nosotros hemos de estar sometidos al sufrimiento en esta tierra, Jesús dijo: en el mundo tendréis tropiezo. No, ese versículo quítelo, yo no lo quiero. A mí hábleme aquel otro versículo tan lindo que dice que en Cristo soy más que vencedor. Ve, ese sí me gusta. Mis hermanos, la palabra de Dios nos expresa las dos cosas, porque dice en Filipenses que gocémonos y regocijémonos cuando estamos en medio de prueba y tribulación. También lo dice Santiago, también lo dice Pedro, y podemos seguir con muchos más versículos. Ezequiel representa al pueblo de Dios que está muerto espiritualmente, pero que por medio de su espíritu, el espíritu de Dios, vuelve a la vida. ¿Qué queremos dejar fundamentado con esto? Mis hermanos, ¿cómo era percibido, cómo era enseñado, cómo era comprendido la promesa del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Ok? En el Antiguo Testamento. Si usted agarra el Antiguo Testamento y lo comienza a leer, que como ya lo hemos dicho anteriormente, representa el 75% de la Biblia, eso es el Antiguo Testamento, vamos a ver que el Espíritu Santo se manifiesta, por ejemplo, en medio de los profetas. Vieron que el primer versículo decía: vino sobre mí palabra del Señor, o así dice Jehová en cuya presencia estoy. La presencia del Espíritu Santo era la que inspiraba a los profetas de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, los profetas son profetas porque tienen una palabra dada por el Espíritu Santo. Pero esos eran algunos pocos, ¿ok? Eran personas muy específicas a las que Dios levantaba como profetas. Vemos también las grandes hazañas de los jueces, ¿ok? El más famoso quizás, o de los más conocidos de la época de los jueces, fue Sansón. Y entonces sabemos lo que dice la palabra, ¿verdad? Que el Espíritu venía sobre Sansón y le proveía una gran fuerza, y Sansón acababa con los filisteos. Pero ya sin el Espíritu, se iba de mujeriego, se iba de pachanga, y pasaba todo lo que pasaba con Sansón. Dice la Biblia que cuando se dio la construcción del tabernáculo, que vino el Espíritu sobre algunos para darles sabiduría y capacidad técnica de cómo construir el tabernáculo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo también venía sobre algunos para interpretar sueños, venía sobre algunos sacerdotes, venía sobre algunos líderes y sobre personas en específico, pero no vamos a encontrar en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo viniera a tener una comunión con el creyente. Eso no viene en el Antiguo Testamento. Lo que sí viene es promesa de que eso iba a pasar. Y vamos a irnos rápidamente a el profeta, ahí mismo en Ezequiel, espero que no lo haya perdido, una página atrás, Ezequiel 36, una página atrás,
Ezequiel 36. ¿Lo tenemos ya casi? Mismo contexto. Ezequiel es profeta durante la época del exilio en Babilonia. El pueblo se sentía sin identidad, sin tierra. Y en medio de eso viene esta palabra, Ezequiel capítulo 36, versículo 24. Ezequiel 36, 24. Igual, pónganle atención a donde viene la obra del Espíritu Santo acá. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Vean de nuevo aquí lo que el profeta está diciendo, que hay un corazón de piedra, que hay un corazón duro, que no puede ser la obra del Espíritu Santo en ese corazón duro. Y dice el Señor, yo les voy a quitar ese corazón de piedra y yo les daré un corazón nuevo y yo infundiré mi espíritu en ese corazón nuevo. En una línea similar a lo que estamos viendo en Ezequiel, vámonos un libro atrás, vámonos a Jeremías. ¿Ok? Sí, a los que tienen la Biblia en papel, vámonos a Jeremías capítulo 31. Los que la andan en el celular, muevan ahí el dedito. Jeremías capítulo 31. Mientras lo buscan, repasemos. Vimos en Ezequiel la visión de los huesos secos, donde está un valle lleno de huesos y el Señor dice, dile a ese valle de huesos secos que mi espíritu vendrá sobre ellos y les dará vida nueva. Y dijimos que en esa visión el énfasis está en que el espíritu viene de Dios y da vida nueva. Acabamos de leer en Ezequiel 36 que Dios va a quitar ese corazón de piedra, va a dar un corazón nuevo y que a ese corazón nuevo el Señor va a infundir su espíritu. Jeremías 31, 31. Jeremías 31, 31. Estos últimos dos versículos, mis hermanos, ustedes, no les digo que se lo aprendan de memoria, pero aprendan dónde está. ¿Ok? Aprendan dónde está. Si algún día ustedes dicen, ¿dónde decía aquello? El corazón duro, el corazón de piedra, el corazón nuevo. Ezequiel 36. Y si alguien les pregunta, oye, ¿dónde habla la Biblia eso del nuevo pacto en el Antiguo Testamento? Jeremías 31, 31. ¿Ok? Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Abro paréntesis. ¿Qué es eso que dice el primer pacto que hice cuando lo saqué de Egipto? Era el pacto de Sinaí, donde se recibieron los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos, dice la Biblia en el libro de Éxodo, que fueron 2 piedras talladas por Dios donde venían escritos los 10 mandamientos. ¿Dónde estaban escritos? En piedra, es decir, externos al humano. ¿Qué acabamos de leer? Vea lo que dice, pondré mi ley en una piedra, no, en la mente.
y la escribiré en el corazón. Dios le está diciendo a este pueblo, ustedes han vivido de una ley externa, de mandamientos externos, pero yo voy a hacer algo, yo voy a poner la ley, es decir, la voluntad de Dios de tal forma que ésta nazca del corazón. Cierro paréntesis, sigo leyendo. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor, porque yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Mis hermanos, con estas profecías, en el Antiguo Testamento había una promesa de que el Señor iba a dar un corazón nuevo, de que el Señor iba a escribir la ley en la mente y el corazón, pero en el Antiguo Testamento era promesa. ¿Qué pasó en el Nuevo? ¿Ok? ¿Qué pasó en el Nuevo? Hay muchos versículos en el Nuevo Testamento sobre la obra del Espíritu Santo. Yo voy a leer ahorita solamente unos versículos clave del Evangelio de Juan. Vaya buscando Juan desde el capítulo 1. Vamos a ir pasando algunas páginas. Tal vez si usted nunca había notado la obra del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. Aparece en todos los evangelios. Quise tomar este porque viene muy gráfico, muy bonito de comprender. Entonces teníamos en el Antiguo Testamento una promesa, pero en el Nuevo Testamento vamos a ver una consumación. ¿Ok? Vean por ejemplo Juan capítulo 1, versículo 29. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29. En Juan capítulo 1 vemos que los principales líderes del pueblo se dirigen a Juan el Bautista. Juan el Bautista, conocemos su ministerio, lo que él enseñaba, y le preguntaban a Juan, ¿eres tú el profeta? No, no lo soy. ¿Eres tú el Cristo? No, no lo soy. Ok, ¿qué eres? Si no eres lo uno ni lo otro, ¿qué eres? Y fue cuando Juan dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Enderecen sus caminos, ya viene el Señor. Eso enseñaba Juan. Y de pronto dice, Juan capítulo 1, versículo 29, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Aquí ya hay algo nuevo que en el Antiguo Testamento no pasaba. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía, pero se iba. Aquí con Jesús, dice Juan el Bautista, vi que el Espíritu Santo vino a él y permaneció. Eso rompe todos los moldes. Sigo leyendo. Aquel sobre quien veas el Espíritu que desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Entonces Juan el Bautista dice, vean, yo tuve la experiencia de ver que el Espíritu Santo vino a Jesús y se quedó en Jesús. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo los he bautizado a ustedes con agua para que se arrepientan, pero Él bautiza con el Espíritu Santo. Y usted dirá, ¿y cuál es la diferencia? Ahorita la vamos a ver. Juan capítulo 3, un par de páginas adelante. Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús está hablando con Nicodemo. Dice que están hablando de noche, porque Nicodemo tenía miedo a que lo vieran que se acercaba a Jesús, porque él era un líder del Sanedrín judío. Eso es como hablar en la actualidad un diputado, un ministro. Y él creía en Jesús, pero de larguito, porque
guardaba la apariencia ante los hombres. Y entonces él está hablando con Jesús y le dice, maestro bueno, tú vienes de parte de Dios porque haces todas estas señales. Y en Juan 3, versículo 3, Jesús le responde, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, le preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, o como dice la Reina Valera, lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del Espíritu, ¿cómo viene esa palabra Espíritu en sus Biblias? ¿Con E mayúscula o E minúscula? ¿Y el segundo Espíritu? Minúscula, ¿eh? ¿Qué significa espíritu con la E mayúscula? Que estamos hablando del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa espíritu con E minúscula? Que está hablando de mi espíritu humano, mi aliento de vida, lo que alguna gente llama alma. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Aquí Jesús se conecta con Ezequiel. Vieron que Jesús dice, el que nace del Espíritu y del agua. Hace un ratito leímos en Ezequiel que él dice, yo los voy a rociar con agua pura para purificarlos, yo los limpiaré de todas sus impurezas y de su idolatría. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento el agua que purifica era una figura, era una forma de ellos visualizar el Espíritu de Dios. Jesús dice, tienes que nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento ocurre por el Espíritu de Dios. Señor, ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo puedo yo volver a entrar al vientre de mi madre? Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. En otras palabras, esto no es un proceso natural, es una obra de la gracia de Dios actuando sobre tu vida. Sin el Espíritu Santo esto no puede pasar. Sin el Espíritu Santo esto no puede pasar. Vamos una página adelante, Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 19. Entonces, repasando mientras buscan, en Juan capítulo 1, Juan el Bautista dijo, viene uno que bautiza con el Espíritu Santo, es ese es Jesús, el Cordero de Dios. Luego vimos en Juan capítulo 3 que Jesús dice, para entrar al reino de Dios hay que volver a nacer y se vuelve a nacer por la acción del Espíritu Santo. Ahora veamos Juan capítulo 4, versículo 19, que este es un pasaje muy conocido, que es cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Es alrededor de estas horas, con este calor, era mediodía, cercano al mediodía, y había un pozo y llegó la mujer a buscar agua. Y Jesús le dijo, deme agua. Y ahí comenzaron a hablar, y en Juan capítulo 4, versículo 19 dice, la mujer dijo, Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte. La Biblia no lo dice este monte, cómo se llama, pero los estudiosos en la geografía bíblica saben que ese es el monte Gerizim. ¿Qué tiene de especial ese monte? Que como los samaritanos eran vistos como impuros, los judíos no dejaban que los samaritanos llegaran al templo de Jerusalén. Y entonces ellos dijeron, de ahí, hagámonos nuestro propio templo. Y entonces en el monte Gerizim, los samaritanos hicieron un templo. ¿Ok? Si los judíos no me dejan ir, yo hago mi propio templo aquí. Entonces la mujer le dice, nuestros antepasados, hablando los samaritanos, adoraron en este monte. Pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Jesús contestó, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte, en Samaria, ni en Jerusalén,
adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Lo que hace un ratito les decía, sin la acción del Espíritu Santo no hay adoración. Así de sencillo. Así de sencillo, se vuelve karaoke. Y si estuviéramos con músicos, se vuelve concierto. Sin la acción del Espíritu Santo no hay adoración, mis hermanos. Esa es la importancia de que cuando usted viene aquí en la mañana a iniciar el culto y usted entra por estas puertas, que usted discierna, okay, ¿a dónde estoy entrando? ¿A qué estoy entrando? ¿Qué es lo que aquí está pasando? Aquí estamos adorando al Padre, no en Jerusalén, no en Samaria, en Cartago de Costa Rica, no importa dónde estemos, Guanacaste, Pérez Celedón, Nicaragua, donde usted quiera, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, donde estén, pero por la obra del Espíritu. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Y vea cómo termina el versículo. Dios es Espíritu. La otra semana vamos a hablar de versículos trinitarios, versículos que muestran que Dios es uno y tres. Sí, yo sé que suena raro, la otra semana vamos a hablar un poquito y los otros domingos más de ese tema. Dios es Espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Tal vez usted en ese momento esté pensando, me queda claro eso de que hay que adorarlo en el espíritu, pero ¿a qué se refiere eso de adorarlo en verdad? ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús dijo, yo soy el camino? Esa. ¿Qué significa entonces una adoración en espíritu y en verdad? Ok, en espíritu significa que no es por medio de las obras de la ley, sino es por medio de la intercesión del Espíritu Santo. Y en verdad significa que es una adoración centrada en Jesús, que es la verdad. Por eso es que nosotros en la adoración cantamos a Jesús, adoramos a Jesús, exaltamos al Padre, exaltamos al Espíritu Santo. Eso significa en verdad, que no lo hacemos sobre la mentira de la idolatría. Juan capítulo 7. Unas paginitas adelante, Juan capítulo 7. Hay más versículos, solo estoy seleccionando algunos para que el fundamento quede bien claro. Juan capítulo 7, versículo 37. Repasemos. Juan el Bautista dijo, ese es el que bautiza en el Espíritu. Después Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo por la acción del Espíritu. Y luego Jesús le dijo a la mujer samaritana, se adora en el Espíritu. Ahora veamos Juan capítulo 7, versículo 37. Ahora Jesús está en Jerusalén y está rodeado de judíos, está durante una de las Pascuas. Y dice Juan 7:37, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y apunte esto, que es de las cosas más importantes de toda la Biblia, mis hermanos. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento, el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Repasemos entonces la escena. Están en Jerusalén, están en medio de la celebración, Jesús se pone de pie y dice a fuerte voz, el que tenga sed que venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y dice el versículo, explicando eso, dice, con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir. Pero dice el Evangelio, pero eso todavía no había pasado.
sino hasta después de que Jesús fuera glorificado. ¿Cuándo fue que Jesús fue glorificado? En la resurrección. Mis hermanos, en la resurrección, donde Jesús vence a la muerte y el pecado, también se abre la puerta para que el Espíritu Santo venga a la iglesia, venga a la vida de cada uno de los creyentes. Yo espero que ustedes hayan notado otra perla preciosa que hay en este versículo. Dice que el que tiene sed viene y toma, es el que cree. El que cree. Mis hermanos, Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y este versículo nos da la respuesta. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se accede a eso? Creyendo en el unigénito del Padre. Unas páginas más adelante, vamos a Juan 14. Yo sé que es bastante, pero vale la pena, mis hermanos. Son bastantes versículos, pero vale la pena. Juan capítulo 14, versículo 23. Aquí estamos en una escena privada. Ya no estamos en el templo delante de una multitud. Aquí está Jesús en la última cena, ya con sus discípulos en un ambiente muy privado, y Jesús les está enseñando a ellos sobre lo que viene. Juan capítulo 14, versículo 23. Juan 14, 23. En el contexto a Jesús le está diciendo, vean, yo me voy, pero tranquilos, no los voy a dejar huérfanos. Yo vendré, pero me manifestaré a ustedes, no al mundo. Y entonces uno de los discípulos dice, maestro, ¿cómo es eso que te manifestarás solo a nosotros y no al mundo? Y entonces aquí viene la respuesta en Juan 14, 23. Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Mis hermanos, el Espíritu Santo, como dice aquí el Consolador, es el que a nosotros nos permite comprender la palabra de Dios. Si tal vez hay un tema que usted dice, vea, yo no me entra ese tema, no lo entiendo ese tema en la Biblia, y quizás alguno de nosotros le ha dicho a usted, ya oró. Mis hermanos, hay cosas que solamente el Espíritu Santo puede iluminar en nuestro interior para poder entender, aunque usted diga, es que me leí 3 libros, vi 10 horas de prédica y sigo teniendo dudas. Hermano, ya oró. Ya le pidió al Espíritu Santo que Él cumpla su promesa. Él es el Espíritu Consolador que hace que nosotros podamos entender la palabra. Cualquiera, mis hermanos, si hay gente no creyente, hay gente atea que estudia la Biblia y se la sabe mejor que los creyentes, se la sabe mejor que los cristianos, pero no la valora, no la atesora, porque para él o para ella no es la palabra de Dios. Para el cristiano la Biblia es la palabra de Dios, pero como la palabra de Dios está escrita en lenguaje humano de otra cultura, de hace muchos siglos, hay cosas que son confusas, sí. ¿Podemos estudiarla y aún así tener dudas? Sí, pero pidámosle al Espíritu Santo que Él traiga paz. Muchas veces lo que va a traer es eso, paz, porque hay temas en la Biblia que por más que los estudiemos toda una vida, no vamos a poder tener una respuesta exacta de cada uno de los pequeños detalles. El Espíritu Santo es el consolador que viene de parte de Dios y el que nos enseña y el que nos recuerda lo que Jesús ha dicho. Juan capítulo 20. Vean que hemos hecho un recorrido desde Juan capítulo 1, donde Juan el Bautista dice, ese es el Cordero de Dios. Y luego donde Jesús dice, vendrá el Espíritu, pero hasta que después de que Él sea glorificado. En Juan capítulo 20, versículo 19, lo tenemos Juan 20, 19, ya aquí Jesús fue a la cruz y ya aquí Jesús resucitó. Es decir, ya fue glorificado.
Juan capítulo 20, versículo 19, dice: al atardecer de aquel día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos dijo: la paz sea con ustedes. La famosa expresión Shalom Alejem, la paz sea a todos ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu. Ese Espíritu Santo que veníamos desde todos esos capítulos anteriores, que se habla del Espíritu, que nacer por el Espíritu, vivir por el Espíritu. Aquí ya Jesús resucitado llega por sus discípulos y les dice: como el Padre me envió, yo los envío. ¿Qué significa esto? Que la misión evangelizadora y discipuladora se hace a través del Espíritu. Jesús sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu. Ok, mis hermanos, hemos visto un repaso a grosso modo desde Juan capítulo 1 hasta Juan capítulo 20. Hay más versículos en Juan que hablan del Espíritu Santo. Por tiempo, evidentemente, no los voy a cubrir todos. Pero el fundamento que queremos poner es que sin el Espíritu Santo actuando en el ministerio de Jesús, nosotros hoy por hoy, mis hermanos, no tendríamos acceso a la vida nueva en Cristo Jesús. No se los dije al principio porque hasta ahorita se iba a entender mejor. Esta enseñanza se llama así: la vida nueva en el Espíritu Santo. La vida nueva en el Espíritu Santo es lo que nosotros recibimos. Vamos a algunos versículos más, porque tal vez uno dice: bueno, ay sí, Cristian, pero esos eran los apóstoles. Es que esa gente sí, esos sí eran cristianos de verdad, que recibieron el Espíritu y las enseñanzas de Jesús. Pero nosotros, siglo XXI, en Costa Rica, en Cartago, no. Vamos a ver qué dice el libro de los Hechos. Vamos a Hechos capítulo 10. Vayan buscándolo. Hechos capítulo 10. Nosotros los cristianos evangélicos estamos muy acostumbrados y hemos escuchado muchas enseñanzas sobre Hechos capítulo 2. Que ese capítulo comúnmente, ¿cómo se le dice? El Pentecostés, ¿verdad? La venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero hay un pasaje en Hechos capítulo 10 al que los estudiosos le llaman el Pentecostés gentil. ¿Ok? En Hechos capítulo 2 es el Pentecostés judío, porque fue en el templo cuando Pedro y los 120 fueron llenos del Espíritu Santo, que hablaron idiomas diferentes, y que Pedro dijo: vean, aquí está sucediendo lo anunciado por el profeta, de que sería derramado el Espíritu Santo, y toda la gente escuchaba las maravillas de Dios en su idioma. Muchos fueron bautizados, recibieron al Señor. Dice que hubo como 3,000 personas que fueron bautizadas, y a eso se le llama el Pentecostés. Pero en Hechos capítulo 10 vamos a ver el Pentecostés gentil. ¿Qué son gentiles? Todos los que no son judíos, es decir, usted y yo, todos los que no son judíos, es decir, la grandísima mayoría del mundo. Hasta ese punto, en Hechos capítulo 10, no se había visto que el Espíritu Santo viniera a alguien no judío. Si usted lee para atrás en Hechos capítulo 8, vino el Espíritu Santo a los samaritanos. Pero los samaritanos, digamos, étnicamente son mestizos de los judíos, y también tienen la influencia de que ellos guardan el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Entonces vamos a contarlos dentro del gran paquete judíos. Pero ¿qué pasó en Hechos capítulo 10, versículo 42? Pedro tuvo una visión. Pedro vio todo tipo de animales de 4 patas con la pezuña hendida, es decir, animales prohibidos para los judíos. Y Pedro tuvo la visión de esos animales que bajaban y subían en una gran alfombra sobre el cielo, y una voz que decía: Pedro, mata y come. Ay no, Señor, yo no puedo comer lo que es impuro.
Pedro mata y come, y no llames impuro a lo que yo he purificado. Y Pedro no entendía muy bien de qué me está hablando esta voz. Hasta que dos hombres llegaron y dijeron, vea, mi patrón me manda a llamarlo a usted. Y ese patrón era Cornelio. Cornelio era un gentil. Y Pedro llega a la casa de Cornelio, está llena de gentiles, y Pedro comienza a decir, yo les vengo a hablar de Jesús. Jesús fue el Cristo de Dios que vino y comienza a darles el evangelio. Y Hechos capítulo 10, versículo 42, vea lo que dice. Él, refiriéndose a Jesús, nos mandó a predicar al pueblo y a dar solamente testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los no judíos, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Mis hermanos, el Pentecostés gentil, así como había pasado en Hechos 2, en Hechos 10 también el Espíritu Santo viene sobre un grupo de personas. Esta gente también, no lo estoy leyendo completo, si usted lo sigue leyendo va a ver que esa gente es bautizada y que al final le dicen a Pedro, Pedro, quédese con nosotros y enséñenos más. El Espíritu Santo también vino sobre los gentiles, mis hermanos. ¿Qué pasó después de ahí? Que algunos judíos se quedaban viendo a esos gentiles raro y decían, sí, todo muy bonito, el Espíritu Santo vino sobre ellos igual que sobre nosotros, pero a esa gente le falta algo. Es que esa gente no guarda el sábado y deberían guardar el sábado. Es que esa gente no está circuncidada y deberían estar circuncidados. Es que esa gente come de todo y no deberían comer de todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces los cristianos judíos exigían que los cristianos gentiles se judaizaran. ¿Ok? Y hasta el día de hoy mucha gente quiere seguir con eso. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Junto con los otros apóstoles hicieron un concilio. ¿Sabe? Este tema hay que consultarlo con Dios y ver, ocupamos orden, no podemos seguir con la iglesia dividida. Vámonos a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, que es lo que se conoce como el concilio de Jerusalén. Sí, yo sé que hoy hemos usado mucho la Biblia, pero se ocupa, mis hermanos, se ocupa. Hechos capítulo 15. Tengamos en la mente que entonces los cristianos provenientes del judaísmo querían que los cristianos gentiles también se hicieran judíos. Hechos 15, estamos, versículo 1. Dice que algunos que habían llegado de Judea a Antioquía. Judea era la capital de los judíos y Antioquía era una de las principales ciudades de Asiria, es decir, era gentil. Entonces dice, algunos que habían llegado de Judea, judíos, a Antioquía, gentiles, se pusieron a enseñar a los hermanos. ¿Y qué les enseñaban? A menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Vea usted qué manera de maestros. ¿Cuál Espíritu Santo? ¿Cuál Evangelio? Nada. Usted si no se circuncida no es salvo. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y de Bernabé con ellos. Entonces imagínense, sale Pablo y dice, ¿qué les pasa? El Evangelio es por la gracia de Dios, la fe es la gracia de Dios, usted no puede obligar a esta gente a circuncidarse. Y comenzaron a discutir entre ellos. Los judíos decían, circuncídense. Pablo y Bernabé les decían, no, eso no puede ser. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los líderes religiosos.
Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los no judíos. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los líderes religiosos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los no judíos y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Seguían los fariseos, eran creyentes en Jesús, pero no habían abandonado el fariseísmo, para que vean que sí es posible. Ok. Los fariseos querían que se circuncidaran y que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los líderes religiosos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los no judíos oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles al Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros. No hay distinción. Un cristiano judío no es más cristiano que nosotros. El Espíritu Santo es el mismo, el que unifica a la iglesia, mis hermanos. Dios los aceptó dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, el Espíritu Santo no es una manifestación de gente que sale dando espuma y brincos en una iglesia. La manifestación del Espíritu Santo es la promesa del Padre de salvación para todos por medio de la fe. Este es un tema que, como les dije al principio, ha sido toqueteado, ha sido manoseado. No me malinterpreten, no estoy de ninguna forma diciendo que Dios no puede hacer algo sobrenatural que a todos nos deje con la boca abierta. Por supuesto que sí. Pero la Biblia, mis hermanos, es clara, y lo vamos a seguir viendo la otra semana, de que el fruto del Espíritu Santo es ante todo paz, amor, benignidad. Que el Espíritu Santo de Dios es libertad y que el Espíritu Santo hace las cosas en orden y que lo hace para la edificación de la iglesia. Yo les hice a ustedes una pregunta al puro inicio. Yo espero que a estas alturas tengan ya más elementos, más fundamentos para entender que la presencia, la manifestación de la presencia del Espíritu Santo en la vida cotidiana de un creyente es toda. Usted ora por el Espíritu Santo, usted tiene comunión con los hermanos por el Espíritu Santo. Porque así como fue en esa época del libro de los Hechos, sigue siendo para nosotros hoy, que sin ser nosotros en la gran mayoría de casos vinculados el uno con el otro por lazos sanguíneos, ¿verdad? No lo somos, la mayoría de nosotros no somos familia ni primos cuartos, pero ¿cómo nos llamamos? Hermanos, hermanas. Por la acción del Espíritu Santo que nos hace a todos hijos adoptivos del Dios verdadero. ¿Cómo lo hacemos? Por medio del Espíritu Santo. Termino con el versículo con el que la otra semana vamos a iniciar. Romanos capítulo 8 dice, a partir del versículo 1, Romanos 8 dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por medio de Él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de muerte. ¿Qué cosa más hermosa?
Hay dos leyes, la ley del espíritu y la ley del pecado y muerte. Y dice que en Cristo hemos sido liberados de la ley del pecado para estar en la ley del espíritu que da vida. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a lo de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Mis hermanos, no puede haber eso de que, es que aquel sí es ungido por Dios. Aquel. No. La unción de Dios no es exclusiva de unos pocos. La unción del Espíritu Santo de Dios es para todo el pueblo creyente. Lo acabamos de leer. Si alguien no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Entonces, mis hermanos, si usted en su vida ha pasado por la experiencia genuina de entregar su vida a Jesús como Señor y Salvador, de confesar sus pecados y decir, Señor, yo quiero rendir a ti mi vida, adóptame, recíbame como tu hijo, como tu hija, y usted está iniciando o lleva años en el camino cristiano, usted no puede, mi hermano, mi hermana, pensar que no tiene el Espíritu de Dios. No puede. Podría ser que usted ha recibido la información del Evangelio, pero que aún no lo ha creído. Eso sí podría ser. Y dentro de las iglesias cristianas hay un montón de gente así, que ha recibido la información del Evangelio, pero que no ha rendido su corazón al Evangelio. ¿Qué vamos a ver la otra semana? Vamos a entrar a qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento de que yo levante la mano y diga, no, yo sé que genuinamente yo he entregado mi corazón al Señor y pongo en Él mi fe, pero esto y aquello me cuesta y me trae volcado y caigo otra vez en eso. ¿Hay forma de superar eso? Sí la hay. La otra semana la vamos a ver. Vamos a ver cómo actúa el Espíritu Santo. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos.